Hola, buenos días a todos. Eh, Gracias por participar ahí de una sesión bastante importante a nosotros, vamos a hablar de MySQL. Mi nombre es Enrique Lemes, yo soy de Brasil, estoy basado en Brasil, moviendo a Conosur, vivir a Conosur. Estoy muy contento por eso. Eh, Nosotros estamos acá también con Juliano, nuestro equipo de Oracle. Yo soy parte del equipo técnica. Nosotros vamos ahora a compartir el status de la base de datos más popular del mundo. Entonces, ahí voy a hablar de muchas informaciones a nivel de innovación. Bueno, lo que estamos trayendo a ustedes con nuevas funcionalidades también. Al final, yo voy a estar disponible por acá también si quiere hablar, si quiere conocer más informaciones del producto, si quiere probar también, estamos disponibles para ayudarles. ¿Okay? Bueno, entonces, empezando acá con las versiones, o sea, con un poco la historia de MySQL. MySQL tiene como 23 años, o sea, el Sakila tiene como 23 años. ¿Qué es Sakila? Sakila es el nombre del delfino. Entonces, MySQL es un producto que siempre existió una empresa privada por detrás. Esto es bueno. Entonces, desde que Oracle compró Sun, hace 8 años más o menos, Oracle sigue desarrollando desde la versión 5.5. Entonces, hoy estamos en la versión 8, esto que voy a hablar. Y un punto muy interesante de MySQL es que, mira, cuando fue desarrollada la primera release, 1995. En 1995, nosotros estábamos buscando, mirando nuevos servicios, utilizando nuevos servicios muy fuertes con Internet. Y es un producto entonces que nació para soportar justamente la innovación y la característica de aplicaciones web. Entonces, para nosotros, seguimos ahí juntos con la evolución, soportando nuevos servicios que voy a compartir más adelante. Y siempre con tema de innovación. Esto que estamos trayendo a ustedes. O sea, cómo nosotros podemos ayudar a ustedes a tener nuevos servicios, nuevas funcionalidades, a ayudar a sus clientes, siempre con una característica web. Entonces, tiene como mayor referencia esto, que es nacido para soportar aplicaciones web. ¿Ok? Bueno. Ahora para compartir un poco la historia, para que puedan entender un poco cómo funcionaba antes. O sea, voy a hablar ahora de un mercado muy antiguo, viejo, 300 años, que es justamente cómo nosotros utilizábamos, o sea, cómo una persona que quiere manejar un auto hacía para ofrecer su servicio. Entonces, antes esto en Inglaterra, la persona tendría que comprar un auto, tendría que pagar las taxas, las fees, tendría que estudiar por 2 a 4 años para que pueda conocer las calles por cabeza. O sea, esto es un proceso que pasaba antes, tendría que conocer todo de cabeza, hacer las pruebas y también pagar por taxímetro. Entonces es un proceso que para ofrecer servicio tendría que conocer todo eso. ¿Y qué pasó con estos cambios? Ahora hay un tema de disrupción, o sea, innovación. Nosotros ahora consumimos servicios, las empresas están buscando, ofreciendo servicios, cada vez más pensando en el usuario, la experiencia del usuario. Entonces, si yo puedo comprar un auto o alquilar un auto y ya empezar a trabajar. No necesito más conocer. O sea, hay una tecnología que está pensada para apoyar y soportar todo esto. Entonces, este es un punto principal, es una referencia que nosotros estamos trayendo a ustedes, que utilizan MySQL, y esto no para. O sea, hay ahora muchos otros servicios, o sea, Uber Eats. Entonces, son empresas que están hoy en día creciendo bastante con nuevas características, siempre buscando innovación y pensando en sus clientes. Este es el punto interesante, el tema de disrupción. Y lo que voy ahora a hablar es justamente lo nuevo, MySQL 8. Mucha gente
Sí, creo que ustedes conocen MySQL, pero ¿a qué nivel ustedes conocen, utilizan? Entonces, lo que quiero ahora compartir es MySQL 8, lo nuevo, que es justamente lo que estamos trayendo a ustedes. O sea, cómo nosotros avanzamos, cómo Oracle sigue avanzando con inversión en MySQL, justamente escuchando ustedes. O sea, nosotros tenemos acá un approach, un trabajo muy cerca de nuestros clientes, las personas que utilizan, en este caso los desarrolladores. Entonces, en Oracle tiene un equipo dedicado para escuchar, mirar lo que el mercado está buscando, lo que ellos necesitan, qué herramientas, qué funcionalidades nuevas necesitamos desarrollar para soportar sus proyectos. Entonces, escuchamos las feature requests, las funcionalidades que el equipo de desarrollo necesita y también el equipo de DBA. O sea, cómo nosotros vamos a mantener, continuar soportando las aplicaciones más fácil, con alta disponibilidad, con performance, con protección de datos, seguridad, que es un punto muy interesante que voy a hablar más adelante. Entonces, así funciona. Nosotros seguimos como un roadmap. Yo presenté antes la línea de vida de MySQL, life cycle de MySQL, y así avanzamos. Entonces, está disponible un roadmap que nosotros podemos compartir. Ustedes pueden mirar también en nuestro website la evolución, la tecnología que hay de nuevo. Entonces, es un punto muy interesante. Escuchar lo que ustedes necesitan, lo que sus clientes necesitan y cómo nosotros podemos apoyar nuevos proyectos. Bueno, entonces, como parte de tener, escuchar el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, nació ¿qué? DevOps. Entonces, MySQL es una tecnología que está ahí, que hace parte de todo el proceso de DevOps. Entonces, si nosotros hoy pensamos en trabajar con contenedores, con entornos virtualizados, con nuvem, com provisioning, utilizando Chef, Puppet, por exemplo, utilizamos MySQL. MySQL é a base de dados mais utilizada para trabalhar com DevOps. Então, o que estamos trazendo a vocês é uma integração com estes produtos, com estas ferramentas out of box. Temos plugins que podem conectar automaticamente com todo esto. Então, não importa a nós a infraestrutura, se é nuvem, se é on-premise, se é que sistema operativo é. A nós não importa. O que importa é que hace parte de uma característica de aplicações, de projetos que traz inovação. Ou seja, eu quero fazer um provisioning de uma instância MySQL em 5 minutos. Sim, pode ser na nuvem, pode ser on-premise, pode criar uma infraestrutura para isto. Então, esse é um ponto muito interessante. E como exemplo, que estava falando antes do Uber, eles estão fazendo assim. Ou seja, eles estão crescendo, estão buscando novos mercados e eles necessitam ter agilidade. Eles necessitam ter velocidade para que possam suportar seu negócio. Isto, então, é um ponto muito importante. Bueno, e que temos, então, de funcionalidade nova com MySQL 8? Acá estou trazendo a vocês 8 features, pero há mais. Primeiro, então, há a possibilidade de trabalhar com Document Store. O que é Document Store? Você pode criar uma instância MySQL com tablas NoSQL. Então, na mesma instância, criar, trabalhar tablas utilizando o Document Store JSON e o modelo tradicional, que é SQL. Então, eu posso, a parte da minha aplicação, fazer consultas em dados SQL e no SQL. Então, é um bom benefício, ou seja, eu posso juntar a ventaja de manter todos os benefícios de uma CID, de uma SQL para a equipe de operações e agilidade para a equipe de desenvolvimento. Então, as informações que estão cambiando na aplicação, posso apontar a NoSQL, posso manter o que sigue crescendo em SQL. Então, aí está um ponto muito interessante. Isso nós escutamos de vocês. Mira, quero continuar utilizando MySQL, não quero cambiar a MongoDB, por exemplo, eu quero manter tudo isso suportado com MySQL. É possível, ok? Se querem provar, como estava falando antes, nós podemos ajudar-les. Outro ponto é tema de performance, a evolução do server, do core MySQL. Desde a versão 5.5, Oracle sigue desenvolvendo sempre, cada vez mais, para suportar volume de conexões simultâneas e usuários
distribuida, aplicaciones distribuidas. Si ustedes están utilizando, supongo que están utilizando MySQL 5.6, si quieren pasar a 5.7, van a tener como 6 veces más performance. Si pasar de 5.7 a 8, 2 veces más performance. Entonces es un tema de binario, de core, de server. Este es un punto muy interesante, hay un benchmark también, después podemos compartir, pero si la aplicación de ustedes sigue funcionando bien con 5.7, bueno, si pasar a la 8, va a tener más performance. Otro punto interesante, Data Dictionary, o sea, la estructura principal de la base de datos se cambió, o sea, desde la versión 5.5, algunas herramientas, por ejemplo, nosotros escuchamos mucho forks, que es básicamente un sabor más de base de datos, como MariaDB, por ejemplo, y otros. Entonces, lo que pasó en la versión 8 es que nosotros ahora tenemos un Data Dictionary nuevo. Entonces, esto hace que nosotros tengamos un producto específico, una característica específica de MySQL. O sea, en la versión 8 nosotros no tenemos más forks, porque es otro producto, otra estructura. Esto es bueno porque es muy dedicado, muy pensado a InnoDB, que es la Story Engine que utiliza para trabajar, para manejar los datos en la base de datos, la misma de Oracle Database. Oracle compró en el pasado la empresa InnoDB. Entonces, es un tema muy interesante a nivel de confiabilidad de los datos. Esto se puede manejar muy bien, se puede tener una garantía de replicación, de alta disponibilidad. ¿Okay? Un nuevo charset, que es UTF-8MB4, que se puede soportar emojis, o sea, más para trabajar con apps, aplicación mobile. Entonces, esto es bueno también porque ahora, como parte de la innovación, nosotros quizás no vamos a dar un banco, hacemos todo por teléfono, hace una transferencia, hace un pagamento, o sea, entonces cada vez más aplicaciones mobiles están utilizando MySQL. Y MySQL es parte muy fuerte de una arquitectura mobile. Entonces está incluso ahí en la versión 8 soportar emojis. Otra cosa también utilizando WIF, o sea, no solo CRUD, Create, Read, etc., pero WIF también. O sea, nosotros podemos ahora almacenar subqueries, o sea, esto tenía disponible en otra, por ejemplo, en Oracle Database, ahora se puede con MySQL, y Windows Function también, que se puede generar ahí agregación. Esto para desarrollo es muy interesante también. Esto es parte, una funcionalidad nueva que la equipo estaba pidiendo mucho, la equipo de desarrollo. Otro punto interesante es el tema de GIS, o sea, si quiere trabajar con datos geoespaciales. Si yo tengo una aplicación que es un mapa, que va a cargar un mapa, trabajar con Y y X, es posible tener esto en MySQL. Es posible. Tenemos referencias, tenemos proyectos con esto también. Un punto interesante es el tema de arquitectura. Entonces, ahora, Group Replication o InnoDB Cluster. Creo que ustedes ya tienen escuchado ahí cómo trabajar con cluster con MySQL. Esto es posible también. Entonces, desde la versión 5.7 nosotros tenemos disponible la posibilidad de crear un cluster, no una replicación como nació MySQL, hacer una copia de los datos de log binarios a nivel de TCP, red. Pero ahora trabajando con un cluster, con una arquitectura, con otro protocolo para sincronizar los datos y failover transparente. Esta arquitectura es muy interesante, es una evolución de la replicación. Si ustedes están utilizando una réplica master-slave, la sugerencia que tengo es pasar a conocer Group Replication y InnoDB Cluster, el próximo paso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un failover transparente para la aplicación? Si yo tengo más de un application server y quiero hacer un balanceo de carga, de consulta, de escritura, puedo utilizar esta arquitectura out of box para que pueda soportar sus negocios. Entonces, esto es todo nativo de MySQL. Y 8, como un punto muy importante, el tema de seguridad. Entonces, nosotros escuchamos siempre como parte de una decisión de producto que tenga solo performance, pero este es el punto muy interesante, o sea, seguridad. ¿Cómo nosotros vamos ahora a manejar roles? Esto no tenía disponible, manejar roles en la versión 5.7, ahora está disponible en MySQL 8, permiso de roles.
autenticación, datos cifrados, el log es cifrado, entonces cada vez más buscando protección de datos. Si alguna persona intentar hacer una copia de los logs binarios, está cifrado. Entonces, este es un punto interesante que también está disponible solo en la versión 8. ¿Ok? Bueno, hay muchas otras funcionalidades, pero me parece que estas son las principales ahí como ventaja de uso de MySQL 8. Bueno, ahora es para pensar, ¿por qué nosotros podemos solo continuar acá juntos pensando en hacer lo mismo, pensando en performance y pensando solo en alta disponibilidad? Esto nosotros podemos conseguir con una arquitectura de virtualización también, una arquitectura de storage, una arquitectura de redundancia de red. Pero nosotros ahora tenemos que mirar, como parte de una innovación, buscar lo que nosotros clientes, o que es importante para nuestros clientes, que es importante tener como ventaja competitiva para que pueda ofrecer un servicio distinto. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es justamente el tema de protección de datos. Esto se pasó con Yahoo. Ellos estaban evaluados como una empresa de 100 billones de dólares. Cuando Verizon estaban negociando para comprar ellos, se pasó una exposición de datos. Y se bajó esto para menos de 5% de valor de empresa. Entonces, este es un tema muy crítico. Si yo tengo un cliente y mi servicio que estoy ofreciendo a ellos queda fuera como 15 minutos, una hora, quizás él puede aceptar una disculpa, pero si yo estoy exponiendo, estoy compartiendo los datos, teniendo una exposición de datos críticos, ahí no va a perdoar. Ahí va a cambiar a otro producto, ahí va a buscar otro player, otro fornecedor. Entonces, este es un tema muy importante que Oracle sigue como parte de innovación y evolución del producto, mirar siempre, que es la protección de datos. Y lo que, como parte no solo de funcionalidad de MySQL 8 que estoy trayendo a ustedes, es pensar en eso, cada vez más buscar herramientas, aplicaciones, base de datos que pueda ofrecer a ustedes una protección de datos. Para que nosotros podamos entender más lo que estoy diciendo es, recién pasó en Brasil una nueva ley que dice que nosotros tenemos que hacer, sí, protección de datos de usuario. O sea, si yo voy a proveer un servicio a una empresa, tengo que tener un proceso definido de datos cifrados, de política de quién tiene acceso a los backups. Esto se pasó. Y si no estoy siguiendo esto, primero, no puedo ofrecer el servicio y segundo, voy a pagar una fee, una multa gigantísima. Se pasó también el inicio de este año en Europa, o sea, si la aplicación de ustedes que soportan cualquier dato, que tenga cualquier dato, maneja cualquier dato de usuario de Europa y utiliza MySQL o cualquier otro producto, hay que tener estos requisitos. Hay que tener estos requisitos. Como parte de este proceso GDPR, hay también PCI, si yo estoy manejando datos de tarjeta de crédito, datos de usuario, datos financieros. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos ayudarles, o sea, yo voy a compartir una arquitectura Enterprise Security que tiene como garantiza todos estos puntos, o sea, tener un monitoreo continuo del usuario, tener un monitoreo continuo de los backups, la política, tener una protección de datos cifrados, gerenciamiento de privilegios, retención de los backups y auditoría. Entonces, no solo, como estaba hablando antes, pensar en alta disponibilidad y performance, este punto ahora está más crítico. O sea, si yo estoy, ahora de nuevo, si estoy proveyendo un servicio sin estos recursos, no estoy competitivo, no estoy tranquilo. Seguramente hay otra empresa que está mirando y buscando ofrecer mejor. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos avanzar con el tema de una arquitectura Enterprise? Este es un ejemplo. Esto tiene un documento que está disponible en el portal de Oracle que ayuda a configurar una arquitectura así. Entonces, estoy ahora hablando desde una conexión del usuario que está conectando una base de datos con una conexión segura,
hasta pasando por la aplicación, hasta hacer la escritura en la base de datos. Esto todo se puede crear, manejar, monitoreo incluso, datos cifrados, alta disponibilidad, backup, políticas de backup cifradas também, auditoria, firewall a nível de base de dados, não firewall a nível de aplicação solo ou rede, pero a nível de base de dados. Como eu posso garantir que uma pessoa que vai fazer uma consulta em la base de dados não utilize uma query específica para chegar a uma informação que eu não posso compartilhar? Então, este é um exemplo de como nós podemos ajudar-les a configurar uma arquitetura. Ou seja, não estou falando solo de alta disponibilidade e performance. Sí, nosotros entregamos con la arquitectura que estaba diciendo antes, pero este es el punto principal. Esto es que nuestros forks, nuestros concurrentes no pueden entregar, y nosotros sí, podemos ayudar a ustedes con eso. Como parte entonces de este proceso, tenemos ahí un MySQL Enterprise Support. ¿Qué es MySQL Enterprise Support? Es basado en un soporte Premier de Oracle y soportado por los ingenieros y desarrolladores de MySQL. Entonces, si quieres implementar una arquitectura así, nosotros podemos ayudarles. Se puede crear tickets, apoyo consultivo, o sea, estoy desarrollando una aplicación, pero no solo enfocarlo en tema técnico. Yo primero quiero compartir los requisitos funcionales de una aplicación, de un proyecto. Entonces, ¿qué arquitectura debo considerar? Si la característica de la aplicación es tener 2 data centers con datos cifrados, parte de la aplicación en la nube, contenedores. Entonces, ellos pueden ayudar a nosotros a definir una arquitectura, implementar esta arquitectura y continuar soportando con los requisitos de seguridad que estaba diciendo antes. Entonces, es un punto muy interesante. Como estaba hablando, si quieres probar, conocer la versión Enterprise Support y las otras funcionalidades que tenemos, yo estaré disponible ahora. Y bueno, era esto que tenía para compartir con ustedes. Ahora me gustaría de los últimos minutos ahí abrir para las preguntas ahí y bueno, gracias ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Quién acá utiliza MySQL? Oh, bastante gente, ¿no? ¿Conocían ya la versión 8 de MySQL? ¿Hay probado la versión 8? ¿Quién acá está utilizando la 5.7? ¿5.6? Bueno, ahí está un punto interesante, mirar la versión 8. ¿Quién acá utiliza alguna base de datos para soportar NoSQL? ¿Algún proyecto? Mongo. ¿Quién acá utiliza replicación con MySQL? Standalone, ¿utiliza? ¿No funcionó bien? Bueno, podemos ayudarles. Sí. ¿Y Cluster? ¿Ha escuchado MySQL Cluster? ¿Sí? Bueno, dale. E com o tema de proteção de dados, suas bases de dados que estão utilizando acá, quem acá utiliza algum fork MySQL? MariaDB, Percona, MariaDB, ok. Postgres, está bastante mix. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere conocer, alguien quiere probar? Yo puedo ayudar a ustedes a configurar un entorno de prueba, mirar ahí, podemos trabajar juntos, no hay problema. Sí, perfecto. Dale, entonces, muchísimas gracias a todos. Hay muchas informaciones, pero este es mi contacto.